La única constante es el cambio. Esta es una de mis frases favoritas, que son pues algo que se originó por parte del filósofo griego Heráclito en el siglo V antes de Cristo. ¿Y por qué es esto? Porque todo a nuestro alrededor cambia. Soy Salvador Rivas, arquitecto, y precisamente una de las razones por las cuales decidí estudiar arquitectura es porque noté que todo lo que se estaba dando alrededor mío precisamente cambiaba continuamente. Una de las primeras cosas fue que, pues de hecho, yo nací en Guadalajara, Jalisco, 1976, tierra, pues ahora sí, de cuna mexicana de aspectos culturales, del diseño y de la arquitectura, hijo de abogados, donde realmente pues en toda mi familia había la tradición de que casi todos en la familia iban a estudiar leyes y pues por alguna razón yo tuve la oportunidad y la idea de estudiar arquitectura. Pero antes de eso, les puedo compartir que verdaderamente todo lo que se daba alrededor mío, habiendo nacido en Guadalajara, posteriormente tuve la oportunidad de vivir en Guanajuato, después fue Puebla, después fue Mérida, de ahí se dio Jalapa y eventualmente Londres. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es lo que pasaba? No es que realmente no tuviera yo buenas calificaciones, ni mucho menos, o que estuviera pues simplemente en constante movimiento, pero pues por trabajo de mis padres teníamos esta situación muy particular en la cual íbamos cambiando de ciudad en ciudad, ya que ellos se dedicaban pues a trabajar en ese entonces la Secretaría de Hacienda. Y algo que yo veía que en ese entonces era algo negativo, era el aspecto de que pues yo tenía que llegar, cambiar de ciudad, cambiar de escuela, ser el niño de nuevo de la clase cada vez, y eso cuando en ese momento yo lo veía como algo que me costaba mucho trabajo, digo, como cualquier niño a esa edad temprana, finalmente se convirtió en una, pues, una muy buena experiencia para tener este sentido de adaptabilidad al cambio que pues también he venido desarrollando, no solo personalmente, sino profesionalmente. Entonces, todos esos años viviendo en diferentes ciudades de nuestro querido México, lo cual también me dio una exposición muy interesante a diferentes aspectos de nuestra cultura mexicana, del propio diseño, del viajar, de ver pues nuestras culturas prehispánicas y toda esa gran riqueza que tenemos en nuestro país. Y a partir de eso, pues lo que se dio ya después de un tiempo que estuvimos más establecidos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, fue cuando le dije a mi papá, papá, pues yo creo que quiero estudiar arquitectura. Y él me dijo, pues realmente no estoy muy seguro, ¿por qué no estudias economía? ¿Por qué no estudias finanzas? Y también consulté con mi madre, mamá, oye, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tú me sugieres? Finalmente, su consejo fue, haz lo que tú más quieras hacer. Pero sí me dieron un consejo muy interesante y muy importante, que fue que hablara yo con tres arquitectos. Uno que pues tuviera, por así decirlo, retos en su carrera, otro que lo estuviera haciendo pues bien y otro que lo estuviera haciendo muy bien. Para mí en ese entonces era difícil poder pues saber quién era quien estaba logrando estos logros dentro de su carrera profesional. Pero lo que se dio fue, pues ciertamente, esas oportunidades de poder hablar con diferentes profesionales del campo de la arquitectura y poder conocer de primera mano su experiencia. Había el arquitecto técnico, más dedicado a proyectos de gobierno. Había el arquitecto que sí se dedicaba a hacer proyectos residenciales para clientes privados e individuales. Y había el arquitecto que se dedicaba a hacer proyectos de gran escala, con gran impacto social, y pues precisamente fue él quien pues me llegó a influir o a inspirar el poder lograr arquitectura. Su nombre, Enrique Murillo. Uno de los arquitectos más destacados en nuestro país, aunque quizás muchos no habremos escuchado hablar de él. Él fue un arquitecto que precisamente en Veracruz y en todo el sureste desarrolló un estilo muy particular, porque precisamente partía de la arquitectura vernácula llevada a la alta tecnología y lo que ahora podemos llamar sostenibilidad, aunque él lo hacía de una manera intuitiva y empírica. Tomaba la arquitectura tradicional veracruzana de las cubiertas a cuatro aguas, el techo de teja, los grandes voladizos protegiendo de la lluvia y del sol, llevando a estas grandes estructuras, y también lo hacía desde vivienda o casa habitación hasta espacios ya más importantes como la central de autobuses de Jalapa, Caxa,
que fue uno de los primeros proyectos ganadores de la Bienal de Arquitectura a inicio de los años 90. Cuando yo llegué a su despacho estaba fascinado. Llegué, vi colores, vi maquetas, vi dibujos, trazos. Yo dije, esto es algo a lo que sí me puedo dedicar. Y pues en ese momento dejé de lado mi sueño de muchos años de convertirme en piloto aviador, de estar diseñando coches, diseñar aviones, y pues tomé entonces ya esta decisión de dedicarme a la arquitectura. El primer paso fue escoger dónde estudiar. Había opciones sumamente interesantes: el Tecnológico de Monterrey, Universidad de las Américas Puebla, la Universidad Iberoamericana, y de nuevo fui con mi mentor a pedir su consejo, Maestro Murillo, porque así le llamábamos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál será el mejor lugar para estudiar? Y me dijo, mira, no es necesario salir de Jalapa, tenemos una excelente escuela de arquitectura, lo cual es muy cierto, y fue prueba años después de ya haber estudiado el curso ahí o la carrera ahí, y me dijo, te puedes quedar aquí, vas a tener pues acceso a información muy importante, un plan de estudios muy robusto, y pues fue lo que hice. 4 años y medio de carrera de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Veracruzana, de la cual pues soy egresado, y donde aprendí muchas cosas. Aprendí ciertamente pues diferentes materias, diferentes recursos, pero también lo que de pronto no teníamos. Teníamos que ir quizás a otras escuelas o a otras sedes para asistir a congresos o tener acceso a publicaciones cada vez más particulares. Entonces es algo por lo que estoy pues muy agradecido a mis profesores, a mis colegas en esos 4 años y medio de desarrollo profesional. ¿Qué pasó después? Casi al medio de la carrera, en algún momento que nos pedían pues diseñar algún tipo de proyectos de los muchos que teníamos en nuestros talleres de diseño, fui a la biblioteca. Nuestra biblioteca pues digo, tenía un buen acervo, pero pues no era quizás el más completo o el más actualizado, y recuerdo haber pedido precisamente pues un número de la revista The Japan Architect, que de hecho no sé si todavía se publica, pero en ese entonces para mí era una joya. Es como el equivalente al croquis, para aquellos que conocemos aspectos de diseño, era una biblia, ¿no? Con unas impresiones extraordinarias de muy alta calidad que mostraban precisamente los proyectos que se estaban llevando a cabo en Asia y en otros lugares del mundo. Abrí justamente el medio de la revista y descubrí el Hong Kong and Shanghai Bank. Yo no lo podía creer. Era un edificio verdaderamente espectacular. Las fotografías mostraban cómo la luz iluminaba el atrio central, cómo los pisos estaban suspendidos desde núcleos de elevadores y escaleras, o sea, la más alta tecnología que estaba disponible en su momento. Me puse a investigar de qué se trataba este proyecto, quién lo había hecho, dónde estaba. Yo quería saber realmente de qué se trataba. Entonces descubrí que el proyecto era en ese entonces de Foster Associates, una firma establecida en Reino Unido y pues liderada por el arquitecto Norman Foster. Entonces fue cuando dije, esto en quinto semestre de carrera, a mí me encantaría poder trabajar en este lugar. Bueno, fue una de las primeras cosas que pasó por mi mente. Empecé a investigar más y más con respecto al proyecto, a la firma, y fue cuando tomé pues la quizás no muy consciente o consciente decisión de que al terminar mi carrera, ya mis estudios de licenciatura, pues iba a buscar ir al extranjero, ya fuera Europa, América u otro lugar, ¿no? O Norteamérica. Entonces, lo que se dio es que continué avanzando, continué acercándome a mis mentores, a mis profesores, empecé a participar en concursos, ya cada vez de pues una mayor naturaleza, ya sea nacional o internacional, porque me dieron el consejo: temprano en tu carrera empieza a crear portafolio, no te esperes a cuando gradúes. Yo la verdad no sabía qué iba a pasar cuando me graduara, si me iba a quedar en Jalapa, si me iba a ir a otro lugar, ¿no? Entonces empecé a generar ese portafolio, ese currículum, esos concursos, algunos muy interesantes, ¿no? De la entonces, pues, revista de arquitectura aquí en México, Arquine, también, pues, en proyectos en Argentina, en fin, empezamos a generar, cuando empezamos, junto con otros colegas y amigos, a empezar a generar esta atracción, ¿no? De diseño y de exploración. Entonces, lo que se dio es que al completar ya mi carrera, habíamos ganado un par de reconocimientos y premios por los concursos que habíamos hecho. Entonces, por un tiempo, sí, me quedé en Jalapa colaborando con el arquitecto Murillo en la dirección
de proyectos de la Universidad Veracruzana. Y aquí es cuando dicen, pues uno puede desear y las cosas se pueden cumplir. Mi proyecto de tesis fue precisamente hacer la nueva sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una de las más reconocidas pues a nivel nacional e internacional, y resulta que no tenían una sede en Jalapa. Todos los conciertos eran en el Teatro del Estado, pues que sí con sus actualizaciones todavía pues requería estar mucho más cuidado y especializado, ¿no? Entonces, resulta que mi proyecto de tesis de un centro de las artes para la universidad resultó siendo mi primer proyecto real. No exactamente mi proyecto, pero la universidad tuvo la iniciativa de hacer este centro de las artes y eso fue lo que yo empecé. Entonces, mi carrera inició participando en proyectos de bibliotecas, de la sede de la Orquesta Sinfónica, un edificio pues verdaderamente sofisticado y vanguardista en México. No hay muchas salas de conciertos, inclusive al día de hoy, que estén pues ya en operación y completas, ¿no? Entonces, 2 años participé en la dirección de proyectos y de ahí posteriormente pues ya di el salto que tanto buscaba después de haber considerado ir a Estados Unidos, España, fue la decisión ir a Reino Unido, que yo quería hacer ahí los estudios de maestría y posteriormente, y el objetivo final, pues sí era trabajar en Foster and Partners, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, llegué a la maestría, que pues resulta que era básicamente en la Bartlett School of Architecture. Yo había cuidadosamente buscado el plan de estudios, el programa, porque yo sí quería diseñar, ¿no? Había ciertas maestrías que eran más teóricas o más acercadas a otras líneas de investigación. Dije, no, si voy, pues lo que quiero es hacer edificios, hacer arquitectura, crear espacios y experiencias, que es lo que había venido haciendo pues tiempo atrás. Y lo que se dio es que pues resulta que mi tutor era, yo todavía vive, Sir Peter Cook. Sir Peter Cook, básicamente, para pues aquellos que no sabemos quizás tanto de diseño, es miembro fundador de Archigram. Archigram es el equivalente a los Beatles en la música, pues Archigram es a la arquitectura. Ellos son los pioneros que desarrollaron pues todo un aspecto de adaptabilidad, del high-tech, de la más alta tecnología y mucha diversión en el diseño y en la arquitectura, ¿no? Esos precursores importantes y pues esa fue mi escuela. Durante todo un año empecé a investigar, empecé a desarrollar proyectos y para mí también se plantó la semilla de cómo poder hacer espacios y proyectos que respondieran mejor a los cambios del medio ambiente. Entonces, eso fue en el año 2000, nada más para dar una idea de cómo empezó algo que al día de hoy pues me interesa muchísimo y de lo cual voy a hablar un poco más adelante. Habiendo completado los estudios de maestría, empecé a participar en concursos, empezaron a dar premios y reconocimientos, y eso no era tanto el aspecto, sino más bien como un arquitecto mexicano, pues llegado a la escuela, pues ahora sí que tomado también bajo la tutoría y mentoría de Peter Cook, empecé a generar pues una serie de iniciativas sumamente interesantes, tanto en Reino Unido como en Europa, porque cada proyecto que iba yo presentando, ya fuera un pabellón de exhibición, un, una casa fotoquinética, o sea, hubieron 2 o 3 proyectos que todos hablaban de esta posibilidad, de los espacios, de adaptarse al cambio a los cambios en el entorno. Entonces, ahí fue donde, digamos, quedamos en la parte de estudios de investigación, hasta que ya posteriormente, finalmente, llegué a la oportunidad que tanto buscaba, que era precisamente pues la de colaborar en Foster and Partners. Larga historia, quizás para otra de estas sesiones, en cuanto a muchas veces se piensa que cuando uno quiere lograr un objetivo va a estar así disponible y no, en muchas ocasiones tiene uno que recorrer, no precisamente el camino en línea recta para llegar a lo que uno tanto sueña. Pero se dio, llegué en 2006, bueno, 2002 primero y 2006 a colaborar en Foster and Partners. Tuve un periodo aquí en México colaborando con el arquitecto Enrique Norten, también en Jean-Michel Colonier y en Chacho Vergara, aquí en Achoca, México. Entonces se fueron dando ahí varias oportunidades que cada paso pues iba enriqueciendo ahora sí que el quehacer y la profesión arquitectónica. Entonces al llegar a Foster participé en lo que es ahora la Torre Cepsa, uno de los rascacielos más importantes en Europa. Ese fue mi primer proyecto y ahí pues fue donde precisamente va uno aplicando
lo que es el aspecto de la profesión, del oficio. Yo dibujaba mucho a mano todavía, hacía maquetas físicas. Recuerdo que tanto Peter como Norman pasaban a veces donde yo estaba trabajando y decían, ¿qué hace este chico, no? O sea, ya estamos pues utilizando la más alta tecnología, computadoras, pero eso es algo que tanto en Bartlett como en Foster es cierto que se fomentaba mucho, ¿no? Y aquí sí voy a hacer una pausa comentando precisamente en la educación y en el quehacer arquitectónico. Obviamente estamos ahora hablando de inteligencia artificial y de muchas herramientas y tecnología, pero creo que eso no llegará a reemplazar de manera completa lo que es el saber dibujar a mano alzada, el saber hacer una maqueta, el poder expresar una idea de una manera, pues lo que se le podría llamar más convencional, ¿no? Entonces, así fue como empecé a desarrollar pues también mi participación en la firma. Y aquí también lo importante es que tanto en Bartlett como en Foster voy a ser muy honesto. O sea, yo llegué y dije, pero es que yo vengo pues de México, vengo pues de una escuela en una ciudad relativamente pequeña y todos mis colegas y compañeros ya habían trabajado en grandes firmas, ya habían hecho grandes proyectos. Y aquí también es algo donde yo dije, oye, pues, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, en México tenemos un increíble talento, una gran dedicación, una enorme capacidad de trabajar y eso fue lo que gradualmente pues fue mostrando pues mi trabajo y lo que yo podía aportar tanto en el entorno académico como en el entorno profesional, ¿no? Entonces, cuando ya yo empecé en la firma, empecé a desarrollar pues toda esta serie de capacidades y aptitudes, empecé a avanzar en la compañía, me convertí en asociado tan solo a un año de haber ingresado y de ahí gradualmente se dieron otros, pues, digamos, ascensos, por así decirlo. Pero se dio algo muy, muy especial que fue en el año 2006, después de haber ingresado recientemente a la firma, ya como asociado, se da la oportunidad de empezar a participar en proyectos en México. Eso no era algo pues que estaba establecido. No por ser mexicano yo tenía que trabajar en proyectos en México. Una compañía en ese entonces de 400 arquitectos, pues hacía proyectos en diferentes partes del mundo y pues era una serie pues más bien de circunstancias u opciones, ¿no? Entonces, el primer proyecto que se nos da fue el concurso para la torre BBVA Bancomer. ¡Wow! Poder hacer una torre de 250 metros en la gran Ciudad de México frente al bosque de Chapultepec, pues era empezar a cumplir un sueño. Largo proceso, un proyecto pues muy complejo, gran desarrollo, eventualmente fue ganado por otra firma de arquitectura y aquí es donde verdaderamente uno se empieza a dar cuenta de la gran oportunidad que presenta el poder participar en firmas internacionales en un país pues de tanta tradición y cultura arquitectónica y de diseño como lo es México. Y con esto, pues lo que se dio fue, como comentaba precisamente, la oportunidad de ya participar en un gran proyecto con un equipo multidisciplinario en mi país, en México, y pues eso fue una enorme satisfacción, un gran aprendizaje, y de ahí se empezaron a dar otras oportunidades, como Campus Biometrópolis, un proyecto de urbanismo especializado en aspectos médicos, en colaboración con el arquitecto Mario Schechnan y su equipo de GDU, lo cual empieza también a hablar de la importancia de esta colaboración de firmas internacionales con firmas locales y la gran capacidad que tenemos de poder pues, lograr los resultados que tanto se buscan. Posteriormente se dio otro proyecto, sacar a usos mixtos en San Pedro Garza, en el cual de hecho ahí sí yo estuve participando muy directamente, ya pues llevando parte del proyecto, obviamente en colaboración con el gran equipo de la firma y ahí pues fue donde ya empecé a desarrollar, digamos, un papel mucho más de coordinación, de diseño, de seguimiento de los proyectos. Y después se dieron otros proyectos, digo, a la par, no todo el tiempo estaba dedicado en proyectos en México, sino que también participaba en proyectos en muchos lugares del mundo y de diferentes tipologías. Aquí también hago una pausa. Muchas veces me preguntan, ¿cómo era trabajar en Foster Partners? ¿No? Y aquí es como estar en una gran universidad. Es un gran campus. Al día de hoy, si bien tengo los números, son alrededor de 1,400, 1,500 arquitectos, o bueno, personal.
en varias oficinas a nivel mundial. Y aquí la fórmula de éxito por mucho tiempo es que todas las decisiones se concentraron en Londres. Hubo, digamos, propuestas de diversificar las oficinas, pero quizás es algo que así mantuvo la línea de diseño. Otra pregunta es que, pues, ¿qué tan involucrado está Norman Foster? También ahí la verdad es que sí lo está, dependiendo de los proyectos. Y otro aspecto, pues, es todo lo que tiene que ver con tecnología y sostenibilidad, ¿no? Pero aquí, pues ya pasando a lo siguiente, es que esta oportunidad me dio el poder regresar a México después de 15 años de haber vivido en Reino Unido para pues ser parte clave del equipo del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, que creo que también nos daría para tan solo una de estas pues charlas, porque fue un proyecto verdaderamente espectacular. Sé que hay muchas personas que dicen que participaron en el proyecto. Yo lo que sí les puedo decir es de que fue desde el día cero que nos invitaron al concurso hasta la entrega de documentos ejecutivos. Se me dio la oportunidad de establecer la oficina de Foster Partners México, ser el representante legal, y ahí es donde viene otra faceta del arquitecto que es más allá del diseñador, es también pues ya ser un administrador, ser un gerente que empieza pues a coordinar diferentes aspectos de proyectos de gran complejidad. Sé que hay mucho interés de que hablara más de este proyecto, pero voy a continuar para poder cubrir otros aspectos importantes e interesantes de esta charla. Entonces, aquí es donde sí se da algo pues muy interesante, una de las sesiones pues más importantes de mi vida, ¿no? Estando participando en este proyecto, expatriado en mi propio país, pues con muchos recursos, muchas posibilidades, se podría considerar que yo estaba viviendo un sueño. Es también importante mencionar que poco tiempo antes mi hijo David nació, y eso también fue algo que para mí fue muy importante porque el convertirme en padre ciertamente también me dio una visión complementaria de la vida a todo lo que había venido haciendo en los años anteriores. Entonces, sumando experiencias, sumando reflexiones, sumando personas que me lo preguntaban, tomé la decisión de iniciar por cuenta propia. Esto es algo que quizás muchos arquitectos, diseñadores queremos hacer. La verdad es que si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría. De hecho, ya lo he hecho 2 veces, no solo una vez. Pero sí creo que es importante considerar que nuestra formación académica, profesional, y esto es a nivel internacional, no es exclusivo a México, todavía tiene mucho que ofrecer en cuanto a lo que es el aspecto empresarial, ¿no? Y esto también lo voy a mencionar en unos minutos, porque, digamos, todo el aspecto de diseño, todo el aspecto creativo, pues está increíble y está fantástico, pero al final, si vamos a iniciar una empresa, es un negocio, son aspectos pues mucho más complejos e importantes de los que quizás podemos considerar en un inicio. Entonces, tomé esa decisión, inicié por cuenta propia. La idea era empezar con proyectos muy pequeños, porque yo ya venía de proyectos muy grandes y complejos. Quería regresar al back to basics, a lo básico de arquitectura, tener clientes uno a uno, irme a tomar un café con ellos, escoger materiales, colores. Realmente no fue así. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de ya participar como arquitectos en el proyecto de Foster Partners de Saqqara. Entonces, Foster Partners hace el proyecto conceptual, se construyen algunas fases en colaboración con unos muy buenos amigos y colegas basados en Monterrey, y ya con eso posteriormente iniciamos también la colaboración con este despacho para hacer edificios residenciales verticales que al día de hoy pues se ha convertido en una de las áreas de especialidad en nuestra compañía. ¿Y qué es lo que ha ido pasando con SARC, Salvador Rivas Architects, que es la compañía? A partir de esto se empezaron a dar oportunidades extraordinarias, ¿no? Ya de inicio, uno de los primeros proyectos, pues hacer el diseño conceptual o de otras etapas de una de las firmas pues más reconocidas a nivel internacional, pero ya nosotros también impulsando nuestra propia identidad de proyecto, pues fue algo muy satisfactorio. Posteriormente se dieron proyectos como la Embajada Sueca en Ciudad de México, la ampliación del aeropuerto de Tijuana, en muchas de ellas ciertamente colaborando con también buenos amigos y colegas, arquitectos, ingenieros, y aquí también es importante mencionar el aspecto de la colaboración, ¿no? Muchas veces se considera que el arquitecto, el diseñador, es un personaje de ego, ¿no? Que es solo su proyecto, solo su creación, y eso ya ha ido cambiando de manera importante al paso del tiempo,
porque vivimos en un mundo hiperconectado en donde pues con tecnología, con aspectos personales, culturales, todos estamos realmente participando, especialmente pues ya en un proyecto de arquitectura o de urbanismo, entre más grande, pues mayor participación y colaboración. Entonces empezamos a generar este portafolio de oportunidades, de proyectos, concursos también, y fue ahí donde descubrí que teníamos algo muy particular en todos nuestros proyectos, porque de este tema que les hablaba anteriormente en los estudios de maestría, de cómo poder hacer espacios que se pudieran adaptar a los cambios en el entorno, pues nació adaptabilidad inmobiliaria. Y esto, inclusive desde el año 2018, ya empezábamos a diseñar nuestros proyectos, fueran de oficinas, fueran residenciales o fueran de usos mixtos, con una vocación de que se pudieran transformar. Empezamos a hacer proyectos donde los niveles de estacionamiento pues tenían las condiciones para posteriormente poderse convertir en espacios de trabajo de habitación. Considerábamos un sistema de fachadas que también se pudiera adaptar como un mecano o un Lego, que las instalaciones también tuvieran los espacios suficientes para crear toda esta flexibilidad que requiere un proyecto de este tipo. Y no lo hicimos una, sino varias veces. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta, esto es algo que es muy particular a lo que nosotros hacemos. Entonces, esto lo empezamos a implementar en varios proyectos. En 2019 fundamos NeoSpace, que es una firma en Reino Unido dedicada precisamente al desarrollo de la tecnología y la innovación de este tipo de soluciones, que lo que buscan es precisamente crear proyectos cada vez más sostenibles, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. De hecho, ya tenemos un diseño registrado en Reino Unido y la Unión Europea, que nosotros le llamamos el Tesla de la arquitectura. Digo, todavía no es muy público, pero en algún momento también lo estaremos compartiendo con mucho gusto, porque aquí de lo que se trata es precisamente de cambiar las concepciones tradicionales de lo que es la arquitectura y lo que es el diseño. Y aquí, pues tratando de englobar este recorrido, es ese sueño de pues, ser piloto, volar aviones y diseñar autos, se convirtió en arquitectura, la cual posteriormente me llevó a una firma internacional, a regresar a trabajar a mi país en un proyecto de aviación, y de ahí se dio el poder iniciar mi firma de arquitectura, también haciendo eventualmente aeropuertos y otros proyectos, ¿no? Entonces, lo que, como decía Steve Jobs, ¿no? Es una conexión de puntos. En ocasiones uno plantea un objetivo, un sueño, y muchas veces pensamos que es inalcanzable, que no lo vamos a poder lograr, que es para otros. Y aquí de lo que se trata es que creamos realmente nosotros mismos. Yo he dado varias charlas en universidades, he dado clases en la Universidad Iberoamericana, y algo que verdaderamente me ha encantado en estas oportunidades es poder compartir, especialmente con las nuevas generaciones, y decir, chicos, chicas, todo lo que se propongan es posible lograrlo. ¿Es fácil? Claro que no. Si fuera fácil, como bien dice la frase, cualquiera lo haría. Y eso ahora es también lo que estamos viendo en mi negocio, donde precisamente pues estamos proyectando una visión para convertirnos en una de las empresas líder de arquitectura en México y las Américas. Obviamente llevará un tiempo, pero estamos precisamente trabajando con algunas consultorías internacionales para poder aterrizar todos esos conceptos y aspectos de lo que representa una empresa en nuestra pues, propia compañía, ¿no? Aquí hago la analogía. Una compañía es precisamente como un edificio, es lo que nos han dicho. Entonces me han dicho, oye, tú como eres arquitecto, es algo en lo que pues puedes incursionar de buena manera. Y bueno, el reto es continuo en todo momento, pero sí es importante tener unas bases, una cimentación sólida, ir construyendo gradualmente lo que es el modelo de negocio para de ahí precisamente pues ya poder ofrecer al mercado, a los clientes, soluciones específicas, ¿no? Entonces, sí quería tocar en este aspecto del negocio, de la empresa, que quizás sale un poco del tema de la arquitectura, el diseño y lo romántico, porque es precisamente la base del desarrollo de nuestra profesión en México y en muchos lugares. Yo sé que muchas personas que nos ven, yo he hablado con alumnos míos, con colegas, en algún momento quieren emprender, y he visto cómo colegas han iniciado sus proyectos
y después de un tiempo pues ya no es posible continuar, ¿no? Un dato es que 97% de las empresas a nivel Estados Unidos no pasan de los 10 años, ¿no? Entonces, creo aquí el mensaje que busco transmitir con mucho gusto es que también es parte del diseño. Cuando estamos diseñando nuestra vida, cuando estamos diseñando nuestra compañía, con nuestros colegas, nosotros llamamos que tenemos clientes externos, que son pues para quienes hacemos los proyectos, y nuestros clientes internos, que son nuestros colegas, con los cuales de hecho estamos trabajando en una metodología de desarrollo de sus objetivos personales, profesionales y financieros. Entonces, como se podrán dar cuenta, me encanta poder compartir pues lo que han sido estos 26 años de ya trayectoria profesional como arquitectura, el poder compartir ya en varios foros, tanto a nivel nacional e internacional, nuestra iniciativa única de adaptabilidad inmobiliaria y con esto buscar precisamente el mejorar nuestro entorno. Este sistema de proyectos, digamos, adaptables está basado en construcción modular y en prefabricación. Es algo relativamente nuevo en México y Latinoamérica, o si se ha hablado o explorado, pues no se ha llegado a concretar, pero yo y mi equipo realmente creemos que esta es la solución a varios de los problemas más importantes que tenemos en el sector inmobiliario, empezando por la deficiencia de vivienda y también cada vez los mayores costos que se van dando en el desarrollo de proyectos. Entonces, con esto lo que buscamos es optimizar hasta un 15% en la fase de diseño y hasta un 20% en la fase de construcción, dando un total de eficiencia del 35% en los tiempos de desarrollo de un proyecto. Eso es en lo que nos hemos estado abocando precisamente para poder lograr estas soluciones que ayuden a los desarrolladores inmobiliarios, pero que también tengan una contribución importante en nuestro entorno y, por supuesto, la satisfacción más grande es hacia los usuarios finales. Entonces, esto es en lo que hemos venido invirtiendo continuamente durante estos años. Quedan años por venir. Yo estoy muy entusiasmado y optimista por el futuro, especialmente para México. Digo, esto se está grabando en noviembre de 2024 y pues lo estaremos viendo hacia 2025, donde pues independientemente de lo que suceda en el entorno, es nuestra responsabilidad como arquitectos, como diseñadores, como creadores, el precisamente propiciar las iniciativas en donde pues ya más que importar modelos de fuera hacia adentro, se está llegando pues el llamado Mexico Moment, el momento México, donde nosotros precisamente vamos generando toda una serie de iniciativas en la arquitectura, en el diseño, en las artes, en la música, en la gastronomía, donde México se está posicionando en el mapa de una forma, de una manera importante. Entonces, sigo y seguiré siendo optimista hacia el futuro para que precisamente pues todas estas condiciones que en algún momento se fueron dando de donde yo iba cambiando de un lugar a otro, pues ahora ya estoy aquí, cerca de 10 años en México y con esto precisamente lo que busco es en foros tan pues innovadores como es este de Amazing Speakers, el poder precisamente pues compartir algo de lo que hacemos y de esta manera pues también mantener nuestra comunicación. En caso de querer contactarse con nosotros, Salvador Rivas Architects en todas nuestras redes sociales, nuestra página web es rivasarchitects.com y pues me pueden ahora sí que encontrar en varios de las redes sociales, varios de los foros de la industria que se están dando y estaré más que encantado de poder seguir esta conversación sobre este u otros temas en los cuales pues sigamos precisamente contribuyendo a lo que es el entorno pues del sector inmobiliario en México, ¿no? También importante mencionar de los proyectos que llevamos a cabo, son muy variados al día de hoy. Estamos haciendo proyectos principalmente de usos mixtos, porque ahí podemos aplicar nuestra experiencia en residencial, oficinas, comercial, hoteles y también algunas otras tipologías. Y somos pioneros en lo que tiene que ver senior living, ¿no? Esto es algo que también nos entusiasma mucho. Como se podrán dar cuenta, no paramos. Cuando no es un área, estamos en otra. Pero precisamente lo que buscamos es pues crear este diferenciador tan importante de proyectos, de soluciones que al día de hoy no existen.
Entonces, senior living también es otro tema sumamente interesante por explorar, el cual hasta hace poco se creía que en México pues no estaba, digamos, muy en requerimiento, y ahora con el gran flujo de población extranjera que está llegando y también los cambios en nuestra estructura familiar y de hábitos en México, ya no es lo mismo, las familias ya no son tan grandes, ya no podemos cuidar tanto de nuestros adultos mayores, entonces esto es algo que también estamos llevando a cabo de forma pues cada vez más continua, habiendo diseñado recientemente el primer centro integral del retiro en la ciudad de Colima, es el primero en Latinoamérica, en su caso, ¿no? Entonces, como pueden notar, continuamente estamos buscando formas de cómo podemos hacer que el diseño pues represente, ¿no?, lo que está sucediendo en su momento, y de esta manera poder pues proyectar más y mejores resultados, ¿no? Un tema que también podemos tomar y tocar muy brevemente es inteligencia artificial. Digo, no sé esto cómo se va a tomar en 2, 5 años, ¿no? Esta conversación, pero básicamente también vemos como un recurso y una herramienta interesante, importante, muy rica, que nos va a ayudar a facilitar procesos, pero eso no va a reemplazar, por supuesto, digamos, el quehacer profesional que tenemos pues continuamente en el día al día. Entonces, independientemente de la tecnología que esté en curso, pues precisamente de lo que se trata es estar preparando hacia el futuro. Y una de mis frases favoritas es precisamente esa: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Entonces los invito a que sigamos soñando en alto, sigamos trabajando muy alto por nuestro México y precisamente creando estas soluciones sostenibles para nuestro mundo y para nuestros hijos, futuras generaciones. Muchas gracias.